Les vamos a hablar sobre la responsabilidad extracontractual en el caso hipotético del municipio de San Miguel, en el cual el Departamento Administrativo de Infraestructura Municipal, DAIN, inició en el 2021 un proyecto de pavimentación de la vía que conecta el casco urbano con el corregimiento del Progreso, con el propósito de mejorar la movilidad, facilitar el acceso de los habitantes a servicios públicos esenciales y promover el desarrollo económico local. El proyecto fue parte de la gestión administrativa del alcalde y su equipo, quienes celebraron un contrato de obra pública mediante licitación, siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. El contrato estableció un plazo de 6 meses y un presupuesto de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, tras meses de ejecución, la obra fue suspendida sin acto administrativo motivado debido a la falta de supervisión y a inconsistencias en la planeación técnica. Los materiales fueron abandonados en el lugar y no se realizaron estudios geotécnicos adecuados sobre la estabilidad del terreno. Durante la hora invernal de 2022, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra sobre la vía parcialmente intervenida, afectando varias viviendas cercanas. Una de las casas fue destruida y su propietario, el señor Luis Andrade, resultó gravemente herido. El señor Andrade presentó una reclamación ante la alcaldía y posteriormente una demanda de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, alegando que el daño sufrido fue consecuencia de la omisión de la administración municipal al no realizar los estudios técnicos y al no adoptar medidas preventivas pese a las advertencias de la comunidad. Bueno, ahora entonces hablaremos, ya habiendo analizado el caso, entonces hablaremos inicialmente de lo que es la responsabilidad contra el Estado patrimonialmente por todos los daños jurídicos que sean imputables, estos que sean causados por una acción o por una omisión de las autoridades públicas. Entonces, de este modo se puede constituir que en el municipio de San Miguel hubo una falta de planeación y control en la gestión contractual estatal, lo cual generó que se diera una omisión en la adopción de las medidas preventivas sumadas con un acto administrativo que no justificó la suspensión de la obra. Esto dio lugar a que hubiera presencia de un daño antijurídico materializado en la destrucción de bienes y lesiones personales en contra del señor Luis Andrade. De ese modo, entonces, se tiene que ¿cómo es que se llama? Que el principio de responsabilidad estatal no solo busca restablecer los derechos vulnerados por esas acciones o omisiones, sino también que se promueva la eficiencia, la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública. Es claro que en el municipio de San Miguel pues se mostró como una obra pública se encontraba mal planificada y peor ejecutada, pues puede convertirse en un riesgo para la comunidad y finalmente en un daño en el Estado que está obligado efectivamente a reparar. Aunque el proyecto nació con la intención de mejorar la movilidad y fomentar el desarrollo local, desde el inicio se evidenció una gestión improvisada que ignoró deberes esenciales como la planificación técnica, la supervisión constante, la gestión del riesgo. Y desde la fase de planeación ya se advertían fallas graves, pues no se hicieron los estudios geotécnicos pese a que el terreno requería una evaluación seria de estabilidad. La administración avanzó en la contratación como si estos requisitos fueran opcionales, desconociendo que constituyen obligaciones legales, técnicas indispensables como se trata de obras en zonas susceptibles de deslizamiento. Esta falta de estudios no solo implica un error técnico, sino que esta falta representa una clara omisión de la administración frente al deber de prevenir riesgos previsibles, situación que se agrava cuando la obra es suspendida en un acto administrativo que, como ya lo dijo la compañera Laura, no se encontraba debidamente motivado. Esto no es un simple detalle procedimental, es la prueba de que no hubo un análisis técnico ni jurídico que justificara el deber de ejecución. Además, los materiales quedaron abandonados y no se tomaron medidas para garantizar la seguridad de la zona. La ausencia de la supervisión en un requisito exigido de manera expresa por la Ley 80, así como la Ley 1474-2011. Terminó exponiendo a la comunidad a un riesgo mayor del que existía antes de la intervención. Cuando llegan las lluvias, el terreno se hace inestable, parcialmente intervenido, y sin obras de contención, se convierte en un escenario riesgoso que finalmente desencadena en el deslizamiento que destruye la vivienda de un ciudadano y le causa graves lesiones. Aquí es importante subrayar que la lluvia no es la causa del daño, como muchas veces las administraciones tienden a decir que o responsabilizan a los cambios climáticos. La lluvia es un fenómeno natural que es previsible, hay estaciones que se pueden prever. Lo que convierte ese fenómeno en daño, es la omisión estatal. Por eso el daño que sufrió el señor Andrade tiene carácter antijurídico. Él no tenía el deber de soportar las consecuencias de una obra mal planificada y abandonada por la administración. En ese sentido, el vínculo entre la conducta estatal y el daño es evidente. Si se hubieran realizado estudios técnicos, si se hubieran implementado obras de contención, si hubiesen existido supervisiones permanentes o al menos se hubieran formalizado la suspensión con medidas de seguridad correspondientes, el deslizamiento tal vez no habría ocurrido. El nexo causal es directo y lógico. La omisión administrativa creó las condiciones necesarias para que el fenómeno natural previsiblemente recurrente se transformara en un daño para los habitantes del sector. En este caso, también permite reflexionar sobre las consecuencias institucionales de la negligencia pública. La reparación que debe asumir el Estado no se limita al resarcimiento económico del daño, sino que implica reconocer la mala gestión que afecta a la confianza ciudadana, erosiona la legitimidad institucional y compromete la credibilidad del Estado como garante de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas, el caso de San Miguel también tiene unas implicaciones de tipo penal, disciplinario, fiscal, patrimonial, que a continuación detallaremos. En la parte de responsabilidad fiscal podemos decir que la contratación pública debe basarse en los principios de legalidad, transparencia y buena planeación. Cuando estas reglas se incumplen, el Estado y sus funcionarios pueden enfrentar serias consecuencias. En el caso del municipio de Miguel, es un ejemplo de una obra mal planificada, mal supervisada, que terminó generando daños materiales y personales. La responsabilidad fiscal está regulada por la Ley 610 del año 2000 y es un mecanismo que busca proteger el patrimonio público en cualquiera de sus niveles. Se activa cuando un servidor público o un particular que ejerce funciones públicas o maneja recursos del Estado causan daño patrimonial por una gestión antieconómica, ineficiente o negligente.
Su finalidad no es sancionar, es importante aclararlo, sino obligar a que el responsable de la omisión o la acción reintegre el dinero que se haya perdido. Este proceso inicia con una indagación preliminar seguida de la apertura formal, la práctica de pruebas, la imputación y finalmente la decisión que pueda contener una condena fiscal. Es importante mencionar que la parte de responsabilidad fiscal se encarga de indagar, el ente encargado de hacer las indagaciones es la Contraloría General de la República o la Contraloría del Departamento. En el caso de San Miguel, la suspensión del contrato sin sustento, la falta de estudios técnicos y el abandono de materiales muestran una gestión fiscal irregular que justificaría la intervención de esta entidad y una posible orden de reintegro, a lo que justamente nos lleva lo contenido en la acción de repetición, que este mecanismo permite que el municipio, aunque el municipio indemnice a un ciudadano, pueda reclamar este dinero al funcionario o los funcionarios responsables cuando actuaran con dolo o culpa grave. Ambas figuras conviven sin conflicto y la responsabilidad fiscal lo que se encarga es de proteger el erario y la acción de repetición traslada el costo del daño a quien lo ocasionó. Además, estas omisiones pueden generar responsabilidad penal, que ya el compañerito se encargará de profundizar en el tema, y responsabilidad disciplinaria, que se encarga de investigación la Procuraduría. Cada tipo de responsabilidad tiene reglas probatorias distintas. En lo fiscal basta demostrar el daño y la conducta negligente. En la acción de repetición se exige probar la culpa grave. En lo penal, la Fiscalía debe demostrar tipicidad y relación causal. Finalmente, el caso evidencia que una mala planeación y falta de control en la contratación pública pueden originar consecuencias fiscales, civiles, penales y disciplinarias. Cumplir con los principios de buena administración, documentar adecuadamente cada etapa del contrato y mantener controles efectivos es la mejor forma de evitar daños al patrimonio público y preservar la confianza institucional. Buenas noches. Les voy a hablar puntualmente de las implicaciones de responsabilidad civil patrimonial, ¿sí? Pues para el caso que estamos manejando, el responsable directo patrimonialmente es el municipio de San Miguel. De acuerdo con la ley 1437 del 2011, en el artículo 140 nos habla de la reparación directa en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. Entonces, con lo anterior, pues miramos y que se declara la responsabilidad patrimonial del Estado y el pago de la indemnización de estos perjuicios. La falla del servicio omisiva se configura cuando el Estado, a través de sus agentes, no realiza o retrasa una acción que estaba obligado a ejecutar, ya sea por ley, reglamento o por principio de precaución y diligencia. La Ley 80 de 1993, nuestro Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece el deber de las entidades de contar con los estudios, diseños y proyectos completos antes de abrir un proceso de selección en todas las obras públicas del país. La ley y la jurisprudencia imponen a la entidad contratante, en este caso la alcaldía, de acuerdo con el caso hipotético que estamos manejando, la omisión de los estudios geotécnicos adecuados en las obras que afectan el terreno, que afectaron el terreno, una violación directa del deber de planeación, de acuerdo con el artículo 26 de esta Ley 80 de 1993. La suspensión de un contrato de obra pública requiere por regla general un acto administrativo motivado que justifique las causas, bien sea por fuerza mayor, por caso fortuito, entre otros, y determine las medidas de mitigación para proteger la obra y a terceros. La ausencia de este acto demuestra una improvisación total y una ilegalidad. Con respecto al abandono de los materiales que se utilizaron para la obra, tenemos que la administración tiene el deber legal de vigilancia y control sobre la ejecución del contrato. De acuerdo con el artículo 4, numerales 4 y 5 de la Ley 80 de 1993, que nos habla de las revisiones periódicas de las obras vigentes y de la calidad de los bienes y servicios. El abandono de esta obra en un estado que representa un peligro, a pesar de las advertencias, configura una culpa, negligencia y en la vigilancia y la violación del deber de la precaución y la seguridad pública. Ahora, como responsable directo patrimonial es el municipio de San Miguel, de acuerdo con la Ley 1437 del 2011, bueno, lo que inicialmente hablamos, pues en este caso aplica la reparación directa. Tenemos unas implicaciones de responsabilidad penal, ¿sí? En este caso, pues la responsabilidad penal recae directamente sobre las personas naturales, que con su conducta hayan infringido las normas del Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000. Esta estructura de la posible responsabilidad penal se centraría en el incumplimiento de deberes asociados a la función pública y la potencial afectación de bienes jurídicos como el patrimonio y la seguridad pública. Ahora, la Ley 80 de 1993, en el artículo 51, nos dice que el servidor público responderá civil y penalmente por sus acciones y omisiones. Y de igual manera nos remite al artículo 57 de la Ley 80, donde nos habla de unos códigos, nos dirige a unos códigos de la Ley 599 del 2000, que recae pues penalmente ante estas faltas, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que aunque el Código Penal ha tenido algunas modificaciones, no quiere decir que el artículo 57 haya quedado derogado, ¿no? Este artículo siempre se va a encargar de dirigirnos como tal, de remitirnos a la Ley 599, donde podemos validar los artículos que están afectando, bueno, que sean compatibles, ¿sí? Para ante las inhabilidades e incompatibilidades, en este caso, pues para la Ley 599 serían los artículos 408, 401, 409 y 410. Ahora, tenemos el artículo 410 de la Ley 599, que nos explica cómo se castiga el manejo indebido de la contratación estatal.
es el contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, que fue lo que pasó pues en el caso hipotético que estamos hablando. Tenemos también el artículo 400 de la misma ley 599 del 2000, que nos habla del peculado culposo, donde nos dice que el servidor público que respecto a los bienes del Estado o empresas o instituciones en el que tengan parte o bienes que particulares sean de la administración con ocasión de sus funciones por culpa del lugar a que se extravíen, pierden o dañen. Entonces, en este caso también estarían implicados dentro del peculado culposo. Al no regular los estudios geotécnicos que previenen el riesgo y el deslizamiento, incumplieron en sus deberes. Tenemos una falta clara y la consolidación del artículo 414 de nuestro Código Penal, donde nos habla del prevaricato por omisión. Los artículos 120, 23 y 29 de nuestro Código Penal nos habla también de las lesiones, ¿sí? De la acción o omisión del dolo y de la culpa. En este caso, pues hablamos del daño físico que sufrió el señor Andrade, que fue el afectado, el cual fue gravemente herido. En este caso, podría ser imputado a los funcionarios que cometieran un deber de cuidado y previsión. La conducta omisiva y negligente del abandono de la obra de los funcionarios es concordante con el artículo 265 de nuestro Código Penal, ya que penaliza a cualquier persona que de forma intencional cause un perjuicio a la propiedad de otra persona. Es un delito que busca proteger el derecho a la propiedad privada. Gracias. Bueno, desde la perspectiva del derecho disciplinario, el caso revela posibles faltas gravísimas y graves atribuibles a varios servidores públicos que intervinieron en el proceso de planeación, contratación, supervisión y ejecución de la obra. La conducta desplegada por los funcionarios no solo comprometió la responsabilidad patrimonial del municipio, sino también su responsabilidad disciplinaria, y no del Estado, sino de sus servidores, al evidenciarse en infracciones al deber funcional, a los principios de la función administrativa y a las exigencias técnicas previstas en el ordenamiento jurídico. Pues la ausencia de estudios técnicos previos, particularmente estudios de geotécnicos indispensables para la intervención de la vía ubicada en zona de riesgo, constituye una vulneración directa a los principios de planeación, diligencia y responsabilidad previstos en el Código Disciplinario. La misión de esos estudios puede marcarse como una falta gravísima por omitir el cumplimiento de requisitos esenciales en un proceso contractual, especialmente cuando esa omisión deriva de daños de la comunidad. En segundo lugar, nos encontramos frente a una suspensión irregular de la obra a través de un acto administrativo que no goza de una debida motivación. Esto infringe propiamente los principios de legalidad y transparencia propios del Estado Social de Derecho, al tiempo que puede configurar una falta disciplinaria por abuso de la función pública o una extralimitación de funciones por parte de quien se abrogó la tarea de la expedición del acto. A ello se suma la evidente falta de supervisión efectiva, contraria a los deberes de supervisión de la Ley 80 y la Ley 1474/2011, pues la supervisión fue inadecuada o inexistente, es considerada por la jurisprudencia disciplinaria como una omisión gravemente y que debe ser reprochada, especialmente cuando deriva en riesgo por la vida y la integridad de terceros. Finalmente, la conducta de los funcionarios puede interpretarse como un desconocimiento de los deberes de protección y prevención del daño antijurídico, puesto que generar esa responsabilidad pues acarrea en sí un proceso disciplinario cuando se actúa con negligencia, imprudencia o desatención manifiesta del riesgo. Entiéndase esto como elementos de la culpa dentro del proceso disciplinario. En síntesis, el caso no solo reflejó un fracaso administrativo, sino un posible escenario de responsabilidad disciplinaria, fiscal, penal, patrimonial, y esto ocurre precisamente por esa omisión de sus estudios obligatorios, esas suspensiones irregulares de la obra, la emisión de actos administrativos sin fundamento, la ausencia de supervisión efectiva y desatención de deberes esenciales de las personas que estaban involucradas dentro del proceso de contratación. Y todo esto permite afirmar que la actuación de los funcionarios no se ajusta a los estándares mínimos de diligencia exigidos, comprometiendo seriamente la función pública y exponiendo a la población a un riesgo inevitable. Un riesgo evitable, perdón. Compañeros, de esta manera finalizamos el análisis de este caso hipotético. Muchas gracias a todos. Buenas noches.